nos encontramos acá en este espacio para, para llevar a cabo un evento más de los Conversemos, que como lo saben es un requisito para optar al grado. Esta charla nos permite cumplir con uno de esos 4 que tenemos que aportar para graduarnos, pero aparte de eso es un espacio que nos permite escuchar a un gran maestro, y por eso les agradezco por la presencia. Hoy nos encontramos para abordar la charla Tolerancia e Inclusión, una cuestión de ética por resolver, a cargo del maestro Carlos Mario Cortés Rincón. El maestro Carlos, quien actualmente en el ITM es promotor cultural de la institución, es profesor por vocación, con más de 35 años de servicio. También es escritor para diferentes periódicos en sus artículos muy interesantes, y algunos de ellos es American News, que es en Boston, en Estados Unidos, la revista Serie Star en Canadá y El Minuto 30. Entonces, con esta pequeña introducción y también abriendo la posibilidad, ya que no hay tanta afluencia, podemos hacer las preguntas sobre la charla y sobre el contenido de la misma, e interactuar con el maestro de manera inmediata y no dejar para el final las preguntas que de pronto tengan con relación al tema administrativo o académico. Al final les suministro los correos donde podemos aclarar esas dudas de los requisitos que están pendientes. Sin más, le doy la palabra al maestro Carlos Mario. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alejo, y gracias a todos los presentes, y espero pues poder aportar algo en estos pocos minutos que nos vamos a encontrar. De verdad que gracias por la invitación y por el tema que me han planteado sobre la tolerancia, la ética, como en un proceso de inclusión. Lo primero a decir es que el ser humano es complejo, demasiado complejo. Han pasado muchos años y nosotros no hemos podido descifrar cómo piensa y cómo cree el ser humano. Es muy difícil, demasiado difícil. Han ocurrido diferentes épocas en la humanidad y el ser humano sigue cuestionando. Hoy, en la vida diaria, tenemos un cuestionamiento, y es ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? De una vez les digo que dentro de pocos días voy a participar de una conferencia sobre la muerte. Vamos a hacer 2 conferencias desde la parte de cultura. Una sobre la muerte, la voy a trabajar yo, y otro compañero va a trabajar la inteligencia artificial. ¿Por qué esos temas? Porque tenemos claro que la muerte es lo único seguro que nosotros tenemos. Todos vamos a morir. Pero la inteligencia artificial tenemos muchísimas dudas. ¿Hasta dónde llegar? Y hasta dónde la máquina nos puede llegar a dominar. Esos son los pensamientos de nosotros hoy. Pero el hombre siempre ha tenido cuestionamientos con relación al otro. Por eso la convivencia se ha hecho supremamente difícil, porque nos han enseñado que somos distintos, que no somos iguales. Ese ha sido el gran error en la vida, que nos empiecen a diferenciar. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes de querer aprender mucho, y ustedes también, que vayan y busquen ahora lo que se conoce como la Eva mitocondrial. Nosotros venimos de los negros. Escúchenme bien, no morenos, negros. Los morenos no existen, existen los negros. Entonces, la Eva mitocondrial, nosotros, el paraíso del Edén, lo que nosotros siempre hemos denominado como Adán y Eva, son negros, nunca blancos. Adán y Eva, el paraíso terrenal, lo tuvieron no en el Tigris y el Éufrates, sino en África. Y allí entonces viene todo el proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo hace que cuando el clima vaya cambiando, ellos se van decolorando. Y a medida que van saliendo del África, se van poniendo así como nosotros, blancos. Esa blancura la da el clima, pero la integridad del ser en su interior es la misma, es el ser humano. Entonces no busquemos eso del paraíso terrenal en una raza blanca, como a nosotros en Occidente nos han enseñado que tiene que ser. Eso es totalmente falso. Por eso yo siempre lo digo cuando me invitan a algún lado: quien no lee no debe opinar,
porque está opinando algo que ya dijeron los otros. Entonces reproducen y reproducen y reproducen cuentos o comentarios. Pero uno debe alimentarse de esa literatura, de lo que es Adán y Eva, y mirar todo esto como el envolvimiento racional de las diferencias que nos han marcado siempre. Y hay un cuento de Santiago Castro Gómez en La Ibris del Punto Cero. La Ibris del Punto Cero es un libro bien interesante, un profesor de la Universidad Nacional. Y miren cómo a nosotros nos jugaron en la cabeza con todos estos cuentos para marcar la diferencia. La ibris quiere decir el punto como egocéntrico, por así decirlo, de lo que sería esa parte filosófica. En La Ibris del Punto Cero, Santiago Castro Gómez dice cómo nosotros desde el principio nos están justificando que seamos diferentes, que seamos distintos. Ustedes han escuchado desde niños la historia del arca de Noé. Resulta que Noé, después de que llega a tierra nuevamente, él se embriaga, él se va a embriagar, se emociona, toma vino, y Noé cae en el suelo desnudo. Cuando pasa Can, el padre de los cananeos, ve a su padre desnudo, pero no hace nada. Después pasa Sem, y Sem sí dice, bueno, mi padre está desnudo, está ebrio, y fue a llamar a Jafet. Jafet viene y ayuda a Sem para cubrir a su padre. Santiago Castro Gómez en La Ibris del Punto Cero nos dice, ahí está la maldición del ser humano. Y ahí empezaron las diferencias. ¿Por qué? Cuando pasó Can, el padre de los cananeos, y vio al padre desnudo y no lo cubrió, lo maldijo. Y dijo, maldito seas Canaán. Y ese es el padre ¿de quién? De los africanos, de los negros. Y bendijo a Sem, y a Sem le dio todo lo que sería el Asia, y a Jafet todo lo que sería Europa. Por eso los europeos serían superiores siempre a nosotros, porque Jafet fue ese padre que cubrió a Noé. Entonces mire que son muchas teorías que nos llevan a nosotros a marcar esas diferencias, unas diferencias que no existen, unas diferencias que nosotros no tenemos por qué promulgar o multiplicar. De ahí que el peligro es que vayan a taladrar nuestra conciencia y a decirnos que somos diferentes. En términos culturales, ¿qué hacemos para que entendamos esto de la inclusión al interior de las culturas? Vamos a definir con claridad entonces qué es la cultura. La cultura es la forma de pensar, sentir y obrar del ser humano. El ser humano piensa, obra y siente distinto en diferentes épocas. Esa es la cultura, no se dejen envolver más con definiciones. Con toda humildad les digo que me costó muchos años llegar a esta conclusión y muchas lecturas. La cultura es la forma de pensar, sentir y obrar de un pueblo. Y todos nosotros nos metemos en el cuento de un bagaje cultural. Entonces en Antioquia tenemos una cultura, ¿verdad? Colombia tiene una cultura y otros países tienen otra cultura. Pero dentro de la cultura puede haber cambios, hay cambios, y eso se puede producir de tiempo en tiempo. Los años van pasando y van dando ese cambio cultural. Me metí aquí en este cuento para decirles dónde está la justificación de la exclusión en la moral. Entonces los pueblos lo que pactan es una moral. La moral no tiene nada que ver con la religión. Entonces los pueblos pactan morales. Y a nosotros nos enseñamos de pequeños que algo es inmoral o que algo es moral porque viene de tipo religioso. No, no tiene que ver con la religión. La moral es un pacto que hacen los pueblos. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, nosotros aquí en Medellín, hace 30 años, teníamos una moral pactada. Hoy Medellín tiene otra moral pactada. Y así sucesivamente. Me explico. La moral es un pacto consuetudinario que se va convirtiendo en ley sin darse cuenta. Eso no está escrito. Una persona no va a un pueblo y dice, venga, véndame el libro o deme el libro de esta moral. No, porque eso se va pactando entre los pueblos. Por ejemplo, hace muchos años en Medellín uno se enamoraba, pero no había la posibilidad del acercamiento a la novia. Estoy hablando de un Medellín de los años 50, 60, ¿verdad? Entonces había el respeto por esa persona.
No había besos, no había caricias, escasamente se le cogía la mano a la novia. Esa era una moral pactada. Eso nadie lo decía, pero eso se hacía. Y esas cosas que se hacían, pues se iban pactando en la sociedad y se iban dando. Hoy la moral de la ciudad es otra. Si anteriormente la moral no permitía que el novio entrara a la casa, hoy permite que el novio entre y haga otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, las morales se van transformando y se van pactando. Nosotros teníamos una moral pactada aquí en Medellín hasta antes del narcotráfico. Cuando llegó el narcotráfico, la ciudad pactó otra moral y no se dio cuenta, ¿sí? Consiga plata, mijo, consiga. No sé cómo, pero consiga. Entonces ahí salieron todos los sicarios a conseguir plata. Y se cambió todo el rumbo de esa moral que nosotros teníamos pactado por mucho tiempo. Esa moral hace que todos los pueblos vayan sintiendo la exclusión de unos a otros. Es que yo no pertenezco a esta moral, es que yo no puedo hacer esto. Y ahí viene la parte de exclusión, ahí me van excluyendo de allí. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho que debemos casarnos con aquellos que pertenezcan a nuestra idiosincrasia. Y por eso nos cuesta tanto aceptar que haya vínculos con otras culturas, Y eso no debería ser así, porque ahí viene esa parte de la inclusión que tanto necesita este país. Cuando uno piensa en La Guajira, los guayú tienen una moral pactada, y yo siempre cuento esto. Eso no está pactado en nosotros, pero en los guayú sí está pactado. Cuando uno va a La Guajira, se encuentra con cuadros como este. Una mujer que acaba de tener un hijo y al otro día ella sale con el hijo, aquí lo amarra con una sábana a la espalda y ella sale a Manaure a sacar sal. Me encontré el señor en el Chinchorro. Nosotros llevamos un traductor de Río Hacha para el verdadero guayunaiki. Le preguntamos y entonces nos dijeron que ese señor tenía que estar en ese Chinchorro 40 días y 40 noches tomando chirrinchi porque él guarda la dieta. Eso es una moral pactada para ellos, para nosotros no. Aquí la moral era otra en otro tiempo, ¿cierto? La mujer estaba en la cama 40 días y todos los días le mataban una gallina, por eso la mujer salía más gorda de lo que caía en la cama, porque había una moral pactada con esto de las gallinas de la dieta. Los guayú es al contrario. Quien guarda la dieta es el hombre tomando chirrinchi 40 días borracho. Entonces, miren que son pactos morales totalmente distintos, pero nosotros no nos podemos excluir en eso, sino que tenemos que conocer las otras culturas para poder interpelar con esas culturas. ¿Qué está pasando con el ser humano? El ser humano hace prejuicios, y los prejuicios son supremamente dañinos para el entendimiento del otro. Yo entiendo al otro cuando yo acepto y escucho lo que él tiene que decir, y cuando yo no critico esto. Nosotros tenemos una cantidad de imaginarios, y esos imaginarios nos llevan a decir, bueno, yo cómo me tengo que comportar aquí para hacer esto y que esto quede bien. En mi sociedad o en mi cultura puede que ese pacto moral me lleve a creer que lo que yo estoy haciendo está bien, pero en otros no, Miremos el caso de las mujeres musulmanas que se tienen que cubrir con la yihad, la yihad es la guerra santa, que se cubren ¿para qué? Para no ser vistas por el hombre, y que hay un machismo en el Corán impresionante. Entonces, son culturas que se van pactando, pero hay una exclusión de unos con otros. Vamos entonces, después de la cultura, de la moral, a mirar qué es esto de la ética. Resulta que nosotros estamos muy dados a hablar de términos sin definirlos. Hay que definir para nosotros saber qué estamos diciendo. Y en eso yo me apego mucho a Michel Foucault en las palabras y las cosas. Aquello que no se define no puede existir, porque yo ¿cómo lo defino? Yo le digo, por ejemplo, siempre a mis estudiantes que imaginen un jugo de megambrea con leche y ellos empiezan a divagar sobre la megambrea. Algunos piensan que es un jugo negro, otros piensan que es espeso, otros piensan que es amargo, porque como no lo conocemos, no lo podemos definir. Entonces Michel Foucault nos da mucho para eso. En la ética, nosotros sabemos qué es la ética, pero definirla como términos nos cuesta muchísimo. Pasa igual con la democracia.
En la democracia mucha gente habla de la democracia, mucha gente cree saber de política, pero pocos dan esas definiciones claras sobre los términos. La ética es un convencimiento en los valores. Los valores, yo les voy a contar algo así en poco de historia. Los griegos llamaban esto el buen vivir. Entonces ellos decían, yo tengo un buen vivir, y era porque se iban acercando a los términos de lo político, cómo se vivía la política. Entonces, el buen vivir estaba asociado con algo que después ellos llamaron ética. Después lo llamaron ética. Cuando la política, después de Pericles, entra un proceso así como de corrupción, por así decirlo, porque siempre ha existido, entonces los griegos empezaron a separar ese buen vivir de la política. Y ese buen vivir, al separarlo de la política, lo llamaron ética. Y la ética es el arte del buen vivir. Por eso ellos metieron todos los valores en términos del buen vivir. ¿Ves? Ahí aparece lo que es la honradez, la honestidad, por así decirlo, el respeto. Todos estos valores están asociados a esa filosofía del buen vivir. Y con esos valores, entonces, van a introducir el camino para que el hombre se encuentre con el otro, para que el hombre habite en el otro. Por eso se habla de la otredad. Cuando yo conozco cómo vive el otro. Es muy difícil, el ser humano siempre lo han enseñado en medio del egoísmo. El egoísmo ha sido una cosa fatal para nosotros. Hay muchas predicaciones, hay muchas religiones, hay muchos discursos, pero verdaderamente uno se pone a prueba es cuando está frente al otro y el dolor del otro. ¿Cómo puedo yo ayudarle al otro? Los griegos pensaron muchísimo en esto. Entonces, después de la ética, de los valores, viene todo lo que sería esa parte ética para decir debemos vivir de esta manera y no de otra. Pero el hombre siempre en verdad está siendo contaminado por teorías o por de pronto ideas que puedan falsear o que puedan decir cómo hacerle daño al otro. Y en esto pues estamos nosotros cayendo muy rápidamente porque cada día se da más la exclusión. Termino con esto. Ha sido tan marcado la separación del hombre en el mundo que miren lo que hemos vivido. Después de haberles contado lo de Noé, lo de Sem, lo de Can, lo de Jafet, en términos de la raza, nosotros no debemos hablar de raza, que eso quede muy claro, nosotros debemos hablar en términos de etnias. Nosotros hablamos de las razas, pero de los animales, ¿verdad? Un perro, un caballo, un conejo, no sé qué. Pero nosotros debemos hablar es de lo que sería una etnia cultural. Entonces, la etnia cultural, por así decirlo, de los negros, yo insisto hoy, no morenos, estamos hablando de negros, o sea, es un color, no nos referimos a un... yo tengo en el libro una reseña y es un niño que era negro y se bañaba todos los días, se echaba muchísimo jabón. La mamá se desesperaba porque él se demoraba mucho en el baño y era que se enjabonaba hasta 3 veces, queriendo quitarse el negro, porque en la escuela se burlaban de él por negro. Entonces se bañaba mucho y le decía a la mamá cómo poder desteñir la piel de él, porque no quería ser negro ante tantos ataques. Con los negros ocurrió algo muy patético en la historia de la humanidad, y es algo de discriminación, donde no fueron incluidos, empezando desde la esclavitud. Aquí llegaban los esclavos, esos esclavos llegaban en el siglo XV, XVI, hasta el XVIII, que sabemos pues que empieza a abolirse la esclavitud, y llegaban por Cartagena. Hay algo que llama la atención, y es que ellos eran cazados como animales en el África. Los cazaban y los marcaban para traerlos aquí. Echaban en un barco 500, 600, y en los barcos más grandes hasta 1000 esclavos. Muchos morían en el camino, y cuando llegaban aquí, a Cartagena, había una especie de pasarela donde desfilaban desnudos, porque esos negros los traían desnudos, y cuando desfilaban, imagino el público allá, y con todo el respeto a Alejandro y mi persona aquí desfilando, entonces ellos decían, ¿cuánto vale ese que estaba bien acuerpado? ¿O cuánto vale esa mujer? Y las compraban, porque las miraban desnudas en esas pasarelas que se hacían. Gabriel García Márquez, en el del amor y otros demonios, cuenta cómo esta esclava
que era muy linda, como de 12, 13 años, cuando hizo la pasarela, algún esclavizador dijo, yo pago lo que valga esa niña en oro. Entonces la pesaron y esa niña pesó tantos kilos y eso pagó el esclavizador en oro. Entonces los negros eran degradados como animales en pasarela. Y esos pasos que daban aquí era para valorizarlos. Entonces se llevaban muchísimos esclavos para el interior del país, sobre todo a las minas, porque ya habían acabado con los indígenas. Entonces seguían con los negros. Yo le explico siempre a mis estudiantes, porque ellos tienen la curiosidad de que los negros tienen entre 8 o 10 apellidos que son sonoros. Cuando el negro que hacía la pasarela era comprado, como él no tenía ni idioma porque él venía del África, como él no tenía nombre, sino que era una ficha, era un número, entonces se ponía el nombre del patrón, del jefe. Y entonces un jefe esclavizador podía tener 1000, 2000, 3000 esclavos y así se iba reproduciendo toda esa generación de esclavitud. Entonces, a usted le preguntaban, ¿usted de quién es? Y decía, yo soy del señor Cortés. Entonces todos llevaban mi apellido. Por eso aparecen apellidos como Rentería, que fue un gran esclavizador. Usted ve un negro e inmediatamente dice, este es Palacio. Claro, es un negro Palacio. Usted ve un negro y dice, este es Asprilla. Sí, claro, es Asprilla. Porque son apellidos de esclavizadores muy grandes que hubo en este territorio. Estoy hablando de los siglos XV, XVI y el XVII, pues demasiado, muy marcado. Esto no ocurrió solamente aquí, ocurrió también en Estados Unidos y en Europa. Por eso la inclusión es necesaria, por eso la inclusión tiene que ser el factor común que nos lleve a pensar que nosotros somos iguales. Entonces, en el África fue más candente aún, porque allá estuvo el apartheid. El apartheid era una política pública con la cual el gobierno separaba unos de otros, separaba a los blancos y separaba a los negros. Ahí no había ninguna inclusión, escuelas para blancos, escuelas para negros. Eso lo copió Estados Unidos también. En Estados Unidos lo copió también, muy patético. En el África, el apartheid lo atacó muchísimo, perdónenme la expresión, Nelson Mandela. Nelson Mandela trató de acabar mucho con ese apartheid para que se diera la inclusión de los negros con los blancos. En Estados Unidos, Rosa Parks en 1955 fue la persona que más trabajó esto de la inclusión. Van a mirar ustedes en Google, hoy es muy fácil mirar todo este tipo de cosas. Rosa Parks, resulta que los buses en Estados Unidos eran para blancos y para negros y eso fue pues una noticia internacional. ¿Cómo así que los negros ya se pueden montar a un bus con los negros? Eso es internacional la noticia. Pero con la idea que los negros solo se montaban del bus de la mitad hacia atrás. Un negro no podía ir nunca adelante, en la parte de adelante del bus. Así estuvieran vacías las sillas de adelante, el negro se iba de pie, pero atrás, nunca adelante. Si la parte de adelante blanca estaba llena, los negros tenían que empezar a darle el puesto a los blancos. Y ellos se iban desplazando o se tenían que bajar del bus, porque principalmente era para ellos. Rosa Parks en 1955 no hace esto, no se paró, no le dio un puesto al negro y una revolución grande en Estados Unidos en contra de todo esto que nosotros llamaríamos pues la falta de la inclusión. Ahí nace todo, ya sabemos que viene después Martin Luther King, sabemos que Martin Luther King se alimenta mucho, así sea una religión protestante como nosotros la conocemos, de eso que llamaban racismo, o sea, de eso que llamaban racismo. Entonces, de alguna forma, toda esta inclusión tiene que venirnos a nosotros como un cuento. Por eso yo, en el texto, un texto que acabo pues de publicar, hablo de la igualdad en la diferencia. Nosotros somos iguales, verdaderamente nosotros somos iguales. ¿Cuál es esa diferencia? Las diferencias las alimentamos nosotros mentalmente. Las alimentamos nosotros mentalmente. El ser humano, desde que nace, tiene un organismo que se desarrolla igual que otros en otros continentes o en otros países. Pensemos nomás en esto. Una mujer o un hombre tiene el mismo desarrollo orgánico, o sea, físico. Que si aquí se alimenta de una manera, obviamente tendrá unas particularidades. Aquí se alimenta de otra forma, aquí se alimenta de otra forma. Pero el ser humano es igual. Las diferencias las llevamos nosotros siempre en la mente.
para poder discriminar al otro, para poder decirle al otro, usted no se parece a mí. Por eso se crearon los guetos. Y por eso en esa exclusión, la historia siempre mira hacia Europa. Yo tuve la oportunidad, bueno, varias veces, de tener estudiantes de intercambio, y recuerdo a Bárbara Cremaya, que era alemana, y los alemanes no les gustan jamás que les hablen del genocidio que cometió Hitler en Alemania. Pero que un régimen llegue a matar o asesinar más de 6 millones de personas, más de 6 millones de judíos, eso habla mucho de la exclusión de una raza. Me llama la atención en todo esto, y es que Hitler en algún momento, pues como en toda esa parte o forma de llamar la atención, en todos estos judíos que llevaban a los campos de concentración, les quitaban esta parte de los hombros hasta la cadera, esta parte de la espalda, la ponían a disecar y ahí forraban el libro My Kampf, Mi lucha, que era el libro de Hitler, y para él era un honor regalar el libro de él, My Kampf, forrado en piel de judío. Eso es salvaje, eso no se puede volver a repetir en la historia de la humanidad. Por eso yo invito a la inclusión, yo invito a que dejemos todas esas diferencias que nosotros tenemos y que miremos hacia el horizonte siempre con una misma perspectiva. Yo soy igual al otro. Yo tengo que relacionarme con el otro en la medida de lo ético y de esa moral que está pactada. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? Si tenemos alguna pregunta para el maestro, nos acercamos y la hacemos, o desde la posición que tengamos. Perdón. La inclusión con los mulatos. Ya. Hay un problema bien grande racial que nosotros no hemos podido resolver, y es como la mezcla que se dio en las culturas al interior de América, ¿cierto? Entonces vinieron los mulatos, vinieron los zambos y vinieron todos esos intercambios culturales. ¿Por qué? Por la mezcla. Cuando el español llega aquí, resulta que no vino el mejor español del mundo, no fue el plus ultra pues que había allá en España para colonizar. Cuando Cristóbal, es que la historia, no quiero alargarme con esto, pero la historia que nos han contado a nosotros es una historia ridícula. La historia de nuestro proceso educativo, la historia del colegio es lo más perverso que hay. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que Cristóbal Colón iba a venir aquí, entonces nos dicen que él, pobrecito, no sabía para dónde iba. Mentira, la mentira más grande, la mentira más grande. Su abuelo, sus tíos, eran navegantes, y a él le dejaron unos baúles llenos con cartas de navegación. Por eso Cristóbal Colón pudo llegar aquí, porque tenía cartas de navegación. Aquí ya habían venido los vikingos. Cuando llegaron los españoles a México, se encontraron con indígenas de ojos verdes. Lo que pasa es que los vikingos llegaron a remo y no tenían cartas de navegación. Cuando los vikingos llegaron, no se pudieron devolver, porque no sabían la ruta. Entonces, aquí llega, y Cristóbal Colón se enamora de la reina, ¿cierto? La reina no fue porque, voy a querer hacer esto con Cristóbal Colón. No, entre ellos tenían su cuento, y la reina financia el viaje de Cristóbal Colón cuando va a llegar aquí. Consiguen las carabelas, que no son cosa pues grande, del tamaño de este teatrino, la Pinta, la Niña y la Santa María. La Santa María era un barco que había anclado allá en un puerto que se había convertido en un burdel. Entonces compraron ese barco, lo repararon y celebraron la misa allá, y por eso la llamaron la Santa María, ¿cierto? Esos barcos los echan para acá, pero ¿quién va a mover las velas? No sé si ustedes en medio de una tormenta la sombrilla se los ha querido llevar porque el viento lo mueve a uno con la sombrilla. Imagínense unas velas del tamaño de este teatrino moviendo unas velas grandes. ¿Quién mueve esas velas? Entonces sacaron de las mazmorras, de las cárceles, hombres corpulentos grandes para mover esas velas. ¿Que eran qué? Presidiarios, no era gente de bien. Entonces cuando llegan aquí, esos hombres, imagínense el apetito sexual después de 3, 4 meses en un barco, y al ver indígenas, yo con toda humildad he podido ir a algunas partes donde hay indígenas, desde la Guajira hasta el Cauca, y en verdad hay unas indígenas hermosas, demasiado bonitas, demasiado. Entonces, ¿qué podrían pensar esos hombres cuando llegan aquí y encuentran esa multitud de mujeres tan hermosas? Claro, ahí empieza todo ese intercambio, por así decirlo, de la raza. Entonces el indio
con el blanco, ¿cierto? El indio con el negro. Bueno, en fin, toda esta mezcla de los zambos, los mulatos y los mestizos se vuelve diferente. ¿Por qué? Porque empiezan a poblarse regiones y las diferentes etnias empiezan a clasificarse. Entonces, eso lleva a que nosotros seamos un país multicultural. Por ejemplo, en toda la parte pacífica, que es de Tumaco, todo el Chocó, están los negros. Abajo los pastusos, ¿cierto? En la parte cundiboyacense hay una cultura, una mezcla, ¿cierto? Y por eso en el altiplano cundiboyacense están los que se creen muy españoles, muy españolizados. Entonces van a discriminar lo que sería el negro que estaría en las minas. Y por eso todo ese proceso de culturación nuestro se hace difícil para incluir al otro, por lo que Santiago Castro Gómez nos dice en la Ibris del punto cero. Es una cuestión mental. Entonces aquí hay unas regiones que se creen superiores a otras. Y eso hace difícil que nosotros nos podamos incluir, nos podamos aceptar unos a otros. Nosotros siempre creemos y seguimos pensando que los del interior somos mejores y los de la costa o pacífica o atlántica no sirven para nada, totalmente falso. Es cuestión de mentalidad. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Sí, qué pena. Durante la charla se nos ha mencionado que a nosotros, las personas del común, se nos ha tratado de implantar o inducir a que nosotros marquemos la diferencia entre las personas. Entonces mi duda es, ¿quién es el que busca influenciarnos de esa manera? ¿Quién es el que busca inducir en nosotros esa tendencia a marcar una diferencia? Hay algo oculto que se va dando en medio de la cultura y son los metarrelatos. Lyotard habla de la posmodernidad en cómo los metarrelatos fueron cayendo. A nosotros nos vendieron la idea de que la plenitud estaba en la religión. Nos vendieron la idea, según Lyotard, que la plenitud estaba en la economía. Nos vendieron en el capitalismo. Nos vendieron la idea que la plenitud estaba en el socialismo. Y nos vendieron la idea que la plenitud estaba en el mundo de las ideas. Lyotard, ¿qué dijo cuando habla de la posmodernidad? Todos estos metarrelatos cayeron. Y al caer los metarrelatos se empiezan a inventar otros cuentos. Nos dimos cuenta que el capitalismo no nos transformó, no nos dio plenitud, no nos dio felicidad. Nos dimos cuenta que el socialismo no nos dio felicidad, que el mundo de las ideas, de las enciclopedistas, no nos dio la felicidad. Entonces, Lyotard dice, hay que cuestionar esos metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Y esto lo voy a decir con mucho respeto, no quiero herir susceptibilidades de nadie. Con todo el respeto lo voy a decir. Hay un metarrelato que es el metarrelato religioso, que llevamos 2023 años con él. ¿Listo? Entonces, ese metarrelato, que es un metarrelato de 2000 años, dice Lyotard, hay que irlo alimentando. Ese metarrelato se va alimentando. Cuando el metarrelato se pone débil, entonces inventamos otra cosa para revivir ese metarrelato. ¿Qué pasa con la religión? Entonces, ¿el Papa qué hace cuando viaja por el mundo? Va reviviendo ese metarrelato. Yo nunca olvido cómo en una casa en Manrique se aparece la Virgen en un buñuelo. Entonces la gente sale detrás del buñuelo, va a visitar el buñuelo, le hace honor al buñuelo. ¿Por qué? Porque es un metarrelato que hay que alimentarlo. ¿Quién inventa eso? La misma iglesia, para poder llamar a el alimento del metarrelato. Entonces, ahí está la justificación en qué? En grandes poderes que se encuentran para mantener adormecida la sociedad. Y para decirle, usted tiene que pensar de esta manera. Y es tan fácil como ponerles una canción y todo el mundo lo hace sin darse cuenta por qué lo está haciendo. Aquí en el libro yo lo digo y yo lo cuento, siempre me parece muy chistoso. Ustedes hagan de cuenta que están ahí en el estadio, en la tribuna del estadio, y la gente se para a hacer la ola, ¿no? La ola, y viene la ola. Y usted le pregunta a cualquiera de las personas que haya ido al estadio, ¿cuántas veces hizo la ola? Y no sabe, porque estúpidamente se paró y lo hizo, y no sabe qué hizo. Porque el hombre se masifica, y cuando el hombre se masifica, se aprovecha para poderlo dominar, para poderlo esclavizar. Entonces hay muchas cosas de poder. Hoy, por ejemplo, está girando por todo el sistema la inteligencia artificial, y eso nos tiene embobados a nosotros en el teléfono, mientras pasan otras cosas, mientras suceden otras cosas. Y así ha sido constantemente. Hubo una época aquí de los reinados de belleza, eso ya no pega. Pero cuando yo estaba pequeño, un reinado de belleza lo veía todo el mundo. Y ese día que fuera a las 8 de la noche, estábamos todos, eso ya no pegó. Entonces hay que cambiarlo por otras formas, por otras cosas que dominen y que estén
por encima de las personas. Entonces son grandes poderes que van transformando y van alimentando. En lo político se vive lo mismo, pero hoy no estamos hablando de política, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? A ver, si nos puede leer un momentito del libro, cualquiera. Voy a leer entonces aquí. Sobre la carátula voy a leer, Víctor, voy a tratar de hacerlo. ¿Listo? Gracias. Es indiscutible que eso haya sucedido y sigue sucediendo. A propósito, Voltaire tiene esa idea aquí en el libro como un verdadero ejemplo de intolerancia. Asesinar por ideas, por decir cosas que incomoden a los demás. Haciendo referencia a Grecia socrática y Palestina, en tiempos del cristianismo, aduce que tanto la muerte de Sócrates como la de Jesús fueron injustas. No los toleraban más y entonces los mataron. Adujo el abuelo ya sentado. Espéreme un momento, busco este pasaje acá en el libro, dijo mientras se subía las gafas con el índice de la mano derecha. Por un momento, y aprovechando que el abuelo buscaba algo para leerles, las dos jovencitas conversaban entre sí, asomándose por la ventana. Ya lo encontré. Este párrafo no lo tenía entre las citas que iba a leerles. Por eso te pido, Sofía, que leas para todos esta idea. El filósofo griego pereció por el odio de los sofistas, de los sacerdotes y de los principales del pueblo. Sócrates había tratado a los sofistas de ignorantes y les había convencido de su mala fe. Jesús, haciendo uso de sus derechos divinos, trató a los escribas y a los fariseos de hipócritas, insensatos, de ciegos, de malvados, de servientes, de raza de víboras. Quería leer este pedacito, Víctor, porque aquí se ve algo que la sociedad no ha justificado. Y quiero que ustedes se pongan a leer, ojalá hoy mismo. Yo miro a Jesús con muchísimo respeto, para mí es una figura histórica demasiado importante. Es que una persona haya dividido la historia de la humanidad en dos, tiene que haber sido muy berraco, demasiado berraco. Yo aquí no hablo de religión porque no me gusta, pero tiene que haber sido muy berraco Jesús para dividir esto en dos. Y tan berraco Sócrates para ponernos a hablar de más 2400 años de filosofía. Y esas dos personas le estorbaban a la sociedad. Había que matarlas. Había que matarlas. Entonces Sócrates decide por el suicidio, ¿cierto? Y a Jesús lo maltratan porque Sócrates y Jesús se volvieron un estorbo para la cultura, para la sociedad. Ahí está esa diferencia. Entonces, Víctor, ¿qué te digo yo con esto? El problema está en aceptar al otro con esas diferencias, en pulir esas diferencias, pero nosotros nos las arraigan muchísimo, porque viene mucho el cuento en la mente. Vea, no se junte con... Desde niños, aquí lo digo yo, las principales personas causantes de todas estas divisiones y de todas estas exclusiones son las mamás. La mamá le dice al niño, no se junte con ese niño. Mire que ese niño tiene piojos, no se junte con él. Y eso se va quedando, eso se va quedando. ¿Qué más egoísmo nos enseñan que en la casa? En la casa le dicen a uno, yo recuerdo, ahí me decían, no preste los colores que se los gastan, no preste el borrador, y no preste el sacapuntas porque se lo soplan. Claro, le soplaban a uno el sacapuntas y se lo dañaban. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Dónde aprende uno a excluir? En la misma casa. Es en la casa donde nos enseñan todo este tipo de vicios y de perversidades. Termino ahora sí entonces, Víctor, con esto. En la pasta está la obra del maestro Juan José Saldarriaga, que me la pintó, porque yo le dije a él que yo quería una idea para dejar en la carátula del libro. El libro es la idea de un abuelo que tiene dos nietas, a quien está ayudando a hacer tareas a la mayor de la universidad y a la niña del colegio. Y el abuelo les explica todo esto que yo hablé hoy, todo esto está aquí, en un lenguaje pues... El libro no tiene edad, no lo quise escribir para edades porque lo puede leer una persona de 15 años, 90 años, no sé qué. No quise clasificarlo y así quedó escrito para traducir muchas ideas. El abuelo se llevó las dos nietas a un supermercado y en el supermercado les mostró todos los huevos, todos los huevos. Había huevos blancos, nosotros les decimos colorados, pero son cafés. Los que son medio azules o verdosos, los de codorniz. Y cuando el abuelo las tuvo al frente de esos huevos, les dijo a ellas que en la paila
todos esos huevos son iguales. Un huevo que tiene una yema amarilla y una clara blanca. Todos, todos. Entonces, en la esencia, nosotros somos iguales. ¿Qué nos hace diferentes? Esto, lo que nosotros llamamos piel o el cuero. Uno lo tienen más blanco o lo tenemos más blanco, otro más oscuro. Esa es la diferencia. Pero en el fondo, el ser humano es igual. La diferencia la marcamos en la piel y en la forma de vestir. Entonces, a veces creemos que porque estamos vestidos diferentes, porque tenemos el cabello diferentes, somos superiores al otro. Eso fue en otras épocas, cuando los franceses utilizaban esas pelucas ¿cómo se llama? De rulos o de crespos. No crean que eso era así, porque así, eso tenía un orden. Yo me podía hacer los crespos de acuerdo a mi dignidad. No sé si han visto esas películas, y eso, ahí se marca la diferencia, en cosas externas, banales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Ya hicimos circular el listado de asistencia por si alguno falta, y con esto cerramos el evento de Conversemos. Feliz día para todos y todas. Muchas gracias.